Vivencias. Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Hoy contento. un día con muchas variaciones. Ha salido el sol, ha llovido, ha habido de todo. Un día atípico, ¿no? Atípico, pero lindísimo para estar escuchando radio, Claro, para que acompañarnos. sí. Sobre todo para reflexionar un poco sobre el arte, ¿no? Sobre el arte y la psicología, que comenzamos hace varias columnas, pero hoy la propuesta es acercarnos a la pantalla grande y ver qué relación hay entre el cine, la psicología, esa realidad y esa ficción que de alguna manera a través del cine, y yo me arriesgaría a decir también a través del teatro, que es otra de las fuentes similar al cine, que también nos traslada de alguna manera, nos pone en contacto con esa realidad y esa ficción, ¿no? Nada inherente a la cultura humana es ajeno a la psicología, ¿no? O sea, cuando hablamos del cine como una de las expresiones culturales más significativas del siglo XX, estamos hablando del despertar, del amanecer de un proceso maravilloso que le dio nuevos bríos a las distintas expresiones de la cultura, ¿no? Claro. Fíjate que vamos a tratar de ver un poco el correlato que puede haber, ¿no? Claro. Entre el cine, la psicología. El cine irrumpe como fenómeno allá por finales del siglo XIX. Los hermanos Lumière, como recordarás, con sus primeras tomas experimentales, inauguran todo este proceso. Concomitantemente la psicología también estaba haciendo sus primeros pininos, irrumpiendo. Estamos, situémonos un poco en pleno positivismo, plena Belle Époque, a la cual aludiéramos en otra oportunidad. Y bueno, Wundt inaugura el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, en Alemania, en 1879. A su vez, Freud irrumpe también, sale a la palestra con la propuesta, digamos, con el psicoanálisis, también promediando la década de los 90, ¿no? O sea, son todas conquistas o realizaciones de la cultura del pensamiento bien decimonónicas y finiseculares. O sea, arranca ahí toda la historia de la psicología moderna, obviamente, ¿no? Claro, sí. No hablamos de la psicología moderna. Y bueno, el cine comienza siendo un revulsivo impresionante, ¿no? Si bien al principio se consideraba que era una instancia directamente aplicable a lo que es el entretenimiento, que entendiendo por entretenimiento todas aquellas cosas, de ahí viene la palabra entretenimiento, entre toda la vorágine del trabajo y las actividades cotidianas, el entretenimiento es una instancia de esparcimiento, de recreación, y el cine era bien concebido en ese momento como eso, hasta que claro, comienza a darse con todo ese vertiginoso, ese aluvión transformacional al que refiriéramos tanto en otras columnas del siglo XX, aparece el cine implicándose ya no solo como una instancia recreativa, sino también por su valor documental, cultural, en la difusión y en la vehiculización de cultura. Claro. Ya pasa a ser una herramienta, trasciende los límites de lo que eran las salas de proyección y ya se empieza a aplicar por el valor testimonial que comienzan a tener en ese entonces las filmaciones. Acordate que estamos principios del siglo XX, Primera Guerra Mundial, toda la eclosión que se empieza a dar a nivel de los movimientos nacionalistas, las corrientes migratorias, y todo eso, el cine comienza a dar testimonio de ello. De alguna manera comienza a dar testimonio, y creo que también a lo largo de todos estos años hasta la actualidad, el cine es un gran espejo de la sociedad, y de alguna manera también
la psicología está inmersa en este relato social y en este espejo en el que la humanidad también se mira, ¿no? Muy bien, Andrea. Es un poco acompañarse el espíritu de lo que yo te planteaba el otro día, cuando en esas charlas de preproducción que tenemos, donde intercambiamos ideas ambos. El cine es un gran espejo en el que todos nos vemos de alguna forma reflejados y en el que cada sociedad se ve reflejado. Asimismo, cada tiempo encuentra en el cine también una especie como de instancia donde manifestar, donde exponer lo que son los diferentes movimientos que se dan a nivel de una sociedad, los cambios, las transformaciones, desde el punto de vista del pensamiento, de la ideología. Si nosotros queremos tener hacer un relato, marcar una línea en el tiempo y tratar de recorrer todos y cada uno de los tramos de la historia del siglo XX a través del cine, es impresionante. Claro. Porque obviamente que la literatura, la historiografía llevan las de ganar, pero como que el cine, aportando el tema de la imagen, no le va en saga. Si nosotros queremos hacer una recopilación, por ejemplo, de lo que han sido todos los eventos bélicos del siglo XX, hay un arsenal documentario impresionante. Claro. Impresionante. Pero decíamos que es ese espejo donde se refleja cada sociedad y donde nosotros subjetivamente también nos vamos encontrando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el cine? El cine pasa a ser también, y esto viene por el lado de la psicología social, un gran fenómeno de masas. Claro. Antes, cuando vos te querías encontrar con un autor, ponele, querías leer un cuento, La dama del perrito de Anton Chekhov, ¿no? Tenías que ir a la biblioteca y leer el libro. Quizás después lo podías ver representado en el teatro, pero ya no era tan inmediata la posibilidad. Pero a partir del cine ya se empezó a difundir, a masificar y a ser cada vez más asequible, distintas expresiones culturales que antes estaban limitadas para una élite o acotadas precisamente por pertenecer al mundo del libro. En ese momento el escritor, previo a la irrupción del cine, el escritor escribía para un interlocutor que sería el lector, y era como una díada interactiva. Sí, sí. Con el cine ya el productor, el cineasta, ya apuntaba a una ampliación, a una, apertura hacia el gran público. Y me parece que, a propósito de eso que estás diciendo, también ocurre un fenómeno que es que hay muchos autores que se conocen primero a través del cine que a través de sus propios libros, porque la gente está un poco cómoda en respecto a la lectura, y entonces optan de repente una obra, primero verla en el cine, después si les gusta leen el libro, pero primero la ven en el cine. No sé si estoy equivocada en esto que te estoy diciendo. Sí, es verdad. Y nosotros, sincerémonos, en algún momento también lo Claro, hemos hecho. sí, desde luego. Claro, o sea, me incluyo. Porque estamos asistiendo a una época... con falta de tiempo. Con falta de tiempo, restricciones. Estamos muy sumidos en toda esta vorágine cotidiana sobre lo que ya hemos abundado. Entonces, como que... estamos bastante remisos por ahí a tomarnos el tiempo necesario para leer un libro, porque el libro en sí implica todo un ritual, ¿no? Donde se confunden todos los sentidos al servicio de lo que es el deleitarnos con una lectura. Necesitamos estar bien tranquilos. Y unas cuantas horas también. Y con unas cuantas horas, obviamente, claro, con disposición capaz que horaria. días. Capaz que días. Y sin embargo, de repente vos vas en un tren o vas en un ómnibus y de repente por ahí se te dificulta leer, pero agarrás el celular, ¿no? Y empezás a ver de repente una película. La otra vez me pasó algo interesante. Una persona, estábamos hablando sobre una obra Desde el jardín de Jerzy Kosinski, que es un libro sobre el cual se hizo una película muy interesante, protagonizada por Peter Sellers allá por
los años 70. Es una obra interesantísima de trama psicológica, ¿no? Que demuestra cómo a nivel de la incidencia que tiene lo mediático, la incidencia que tiene de repente una campaña política o las argucias que se ponen de manifiesto para poder construir de la nada o desde nadie a un candidato presidencial. Y justamente le digo a una persona, ¿por qué no lees el libro? Y dice, bueno, lo buscó, no lo encontró, pero en YouTube bajó la película. Claro. Y eso genera de repente una posibilidad, y está bueno también que sea así. Claro, está bueno que sea así. A ver, el libro no va a morir, claro que no va a morir, de la misma manera que la radio no va a morir, pero debemos acostumbrarnos a que hay determinados soportes que van a ir sustituyendo en cierta medida. Date cuenta que hoy por hoy también la radio nos están viendo con imagen, ¿no? O sea, cosa que antes era como impensable. Eran siempre, nos estarían escuchando, seríamos dos voces atrás del dial. Pero hoy por hoy, si quieren, nos pueden ver a través de Facebook, a través de www.radioimparcial.com o de luego en YouTube y nos ven nuestras caras, ven nuestro rostro. Exacto. Algún día podríamos expedirnos un poco respecto a lo que es la radio como disparador de imágenes, hablando de psicología. Claro. La radio es de por sí un fenómeno. ¿Por qué la radio no va a desaparecer? Porque la radio nos habilita a desarrollar un sinfín de actividades, concomitantemente con otras. Claro. Pero aparte, es un gran disparador de imágenes, como cuando recordamos el tiempo de los radioteatros o de aquellos programas magníficos, recuerdo en la década del 70, del 80, donde se hacían recreaciones de época a través de producciones maravillosas en las radios, digamos, claro. que más se dedicaban a ello. Recuerdo que yo en Monte Carlo, Espectador, Carve en ese momento. Eso que estás diciendo, que me parece sumamente interesante, yo me estoy poniendo con la cabeza de la gente bien joven, y viste que la gente bien joven, si no llegas, tiene una forma de comunicar diferente. Sí. Y todo eso a través, y así son las plataformas a través de internet que van muriendo lentamente. Es lo que está pasando con Facebook, que si bien no ha muerto del todo, pero Instagram lo está matando. Claro. Porque la gente quiere todo con imágenes. Claro, el Homo videns sustituye, ¿no?, al Homo sapiens, hablando un poco entre comillas, ¿no? En el sentido que estamos bastante lejos de aquel momento en que en el Génesis se aludía que en el principio está el verbo. Sí, el verbo está detrás de todo. Somos palabra, la palabra nos constituye. Pero hoy por hoy, dejar de reconocer la significación que tiene la imagen como plataforma comunicacional claro. por excelencia, como plataforma, digamos, de, vamos a decir, como escenario a partir del cual se construyen los relatos. Claro. Antes los grandes relatos, y situémonos, digamos, durante toda la modernidad, ¿no? Hasta que la posmodernidad se hizo cargo de los grandes relatos, ¿no? La religión, las grandes ideologías que fueron, digamos, deshilachándose y resquebrajándose previo a eso. Estamos hablando de una época donde existía el cine, existía también, de reciente creación la televisión, pero como que los relatos se construían a partir de la palabra, de la transmisión oral. La transmisión oral siempre tuvo una gran repercusión. De hecho, psicológicamente, cuando tratamos de analizar un discurso, un relato, el libro es maravilloso. Todos nos deleitamos con los libros, pero los grandes relatos a través del tiempo se han ido transmitiendo a través de la oralidad. Claro. Porque por eso, cuando nos referimos a la identidad, hablamos de un relato construido a través de, digamos, el acopio y la transmisión intergeneracional de imágenes y relatos construidos a través de la palabra. Esto que vos hablás es sumamente compartible. O sea, la gente joven construye
todo su entramado vincular, todo su relacionamiento con el mundo, con la vida misma, a través de imágenes. Y pensemos nada más, a ver, ya sigo adelantando en este tema, sí. Un niño chiquito de 1 año o 2, ¿qué es lo que hace? Con su dedito maneja mejor que cualquiera de nosotros el celular y empieza a pasar imágenes y todo lo ve a través, hasta los juegos son a través de imágenes, y por eso te digo, la forma de comunicar está cambiando. No le podemos dar la espalda a eso, no. Aún la gente que somos más grande, porque creo que si queremos crear una comunión intergeneracional, debemos comprender las nuevas formas de comunicación. No digo dar la espalda a lo que estamos hablando hoy, no. Pero por el contrario, para sentarnos a entender por qué se comunican distinto, y hasta para comunicarnos, a que haya buena comunicación entre las distintas generaciones. Sí, por supuesto. ¿No? Es una herramienta maravillosa, el cine, la imagen. Bueno, desde la aparición de la tecnología digital, también es una herramienta para la transmisión de conocimiento impresionante. Hablando del cine, ¿no? Y un poco situándonos en los momentos más relevantes del cine y la literatura. Vos hoy aludías a que muchas veces vemos antes la película que el libro. Sí. Y a veces hasta decimos que la película es mejor que el libro o el libro es mejor. O viceversa, sí. Ahí está. Generalmente el que lee te dice que mejor que el libro no hay. Claro. El que le gusta la lectura, claro. ¿no? Sin embargo, hay el caso de una película de trama psicológica maravillosa, que es una película basada en el libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, del año 53, fue escrito en el año 53, sí. Pero hay una versión francesa del año 63 que es impresionante, y que ya nos va mostrando primero lo presagiante, la inteligencia de Bradbury para adelantarse en el tiempo, o sea, a lo que se vendría a través, porque él había hecho una lectura muy profunda, muy intensa de lo que era la psicología del hombre a posteriori luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Él había hecho un paneo, un diagnóstico situacional, y veía claramente de dónde venía, dónde estaba y hacia dónde iba el mundo. Mirá vos, en la película aparece, cosa que está plasmada en el libro, la visión, la amplia visualización que tenía Bradbury del mundo que sobrevendría. Pantallas planas iguales a estas. Sí. Píldoras de colores, determinadas píldoras para cada utilidad, la persona totalmente dependiente de los fármacos, el descaecimiento progresivo de la palabra y de la lectura, la imagen ya en el año 53 como la plataforma comunicacional, la vía de comunicación, que se instalaría en el mundo. Claro, estamos hablando de un momento en que la televisión desde la década del 40 ya estaba eclosionando en los Estados Unidos, y ya se veía que progresivamente el mundo iba a cambiar de paradigmas, y sobre todo a nivel de los paradigmas comunicacionales. Era una época donde la automatización, etcétera, anticipaba precisamente todos esos cambios. Quiere decir que el cine, en ese caso, obviamente la literatura, operaban de espejo, donde ya a mediados del pasado siglo, en plena Guerra Fría, se podía ir viendo lo que pasaba. Más allá de que el cine en ese momento aparecía también como una instancia de denuncia y de intervención en cuanto al posicionamiento ideológico que muchos estaban teniendo en oposición a cuestiones tales como el macartismo, ¿no? Las persecuciones ideológicas, y reflejaba un poco también ese espíritu, esa resistencia a claudicar ante el avasallamiento. Acordate, en el año 52 matan un montón de escritores en la Unión Soviética, asimismo
en Estados Unidos son expulsados de Hollywood un montón de, digamos, personalidades progresistas. El propio Chaplin emigra un poco huyendo de ese condicionamiento al que eran sometidos. Por lo tanto, como herramienta de denuncia, el cine ejerció a partir de ese momento un rol fundamental, ni hablar con películas que reflejaban también un poco síntomas sociales, como pudo ser en el año 40 El Ciudadano Kane, o Tiempos Modernos de Chaplin en el 36, donde veía toda esta revolución, todo lo que parece hecha allá. Es impresionante. Es que los grandes autores, y como nombrabas tú recién a Ray Bradbury, que fue considerado en su momento como un autor de ciencia ficción, que yo creo que, si como decís tú, lo leemos hoy, no había tanto de ciencia ficción, sino como un adelanto. Pero es un placer leer a Ray Bradbury. Creo que no cambio leerlo por mirar ninguna película. Miraría esa película, pero me encanta leerlo. Comparto 100%. Porque realmente es un escritor que te hace volar, ¿no? Hace volar en todos los sentidos y te traslada a lugares que inimaginables. Pero volviendo a eso, a donde te trasladan a través de la literatura, a través del cine, empezamos, y me voy a ir a la pausa, pero con esta pregunta, ¿no? Porque tanto la literatura, el cine, empiezan a jugar con la ficción y la realidad, cosa que también el ser humano continuamente está jugando, ¿no? Y qué importante es ese juego entre la ficción y la realidad, que te la voy a dejar plantear esa pregunta, porque creo que es gran parte de esto que estamos viendo, ese juego que hay siempre, que está ahí entre la ficción y la realidad. ¿Qué importancia tiene para el ser humano jugar con la ficción y la realidad? Exactamente. Vamos a una breve pausa y continuamos aquí en la columna Mano a Mano y Sin Diván del licenciado Jorge Schneiderman. Bueno, nos fuimos, Jorge, a la pausa con una pregunta que es: ¿qué importancia tiene este enfrentamiento entre la ficción y la realidad, que es parte de lo que nos propone el cine, la literatura también, ¿no? Sí, bueno, a veces es difícil demarcar los límites entre la ficción y la realidad. De hecho, muchas veces nos damos cuenta, y a veces la clínica nos permite, digamos, llegar a esas conclusiones de que la realidad trasciende con creces la ficción, ¿no? La necesidad, lo ficcional y lo real establecen como un juego de intereses dentro de la peripecia humana. Digamos, desde siempre, la creación literaria, la creación artística en general, vamos a ser un poco más abarcativos, amplios, claro. Ha sido una forma de que cada individuo, cada artista desde su métier pueda expresar su cosmovisión, su visión del mundo, poder mostrarse, manifestarse. Entonces, volviendo un poco a esas raíces a las que aludíamos en un principio de lo catártico, la ficción, lo ficcional, es en ciertos aspectos una forma de verter para el ser humano todos aquellos contenidos que en realidad le inquietan, que le conmueven y lo remueven, ¿no? Le hacen simbrar. Y históricamente, desde el amanecer mismo de los tiempos, se ha encontrado en la creación literaria la forma de vehiculizar aquellas cosas que inquietan, precisamente, que conmueven al ser humano, desde la tragedia griega, desde la épica homérica, todo lo que era Sófocles, todo lo que era Esquilo. La ficción era una forma de a veces poner en palabras aquellos sentimientos que constituyen y que por ahí no estaban expresados por la misma realidad, pero que constituían internamente el universo de intereses del hombre. Entonces, la ciencia ficción, por ejemplo, fue una manera de
poder expresar, de poder escribir negro sobre blanco, ¿no? Y a través de imágenes también todos aquellos elementos que han inquietado al ser humano a través de los tiempos. Cuando vamos a las cavernas de Altamira y vemos imágenes, aquellas pinturas en las cavernas, en las cuevas, también muchas responden a elementos que eran, digamos, relativos a esa realidad, pero también había muchas cosas también que correspondían a los fantasmas, a los miedos, a los temores, y una forma de, digamos, exorcizar esos fantasmas, esos temores, era a través de la plasmación en distintas formas de arte, ¿no? De alguna manera también plasmando a través de distintas obras se trasluce ese conflicto interno que hay en el ser humano, historias que pueden ser angustiosas, lacerantes, y que de pronto en la realidad son difíciles de manifestar, ¿no? También. Sí, también. O sea, lo que nos permite la dramatización en el sentido de la puesta en escena de un conflicto, claro, es que nos desprendemos de lo lacerante que es la vivencia personal, claro, y el verlo a través de una recreación que remeda la realidad, nos permite analizar, objetivar sobre el evento, sobre la circunstancia, desprendiéndonos un poco de la directa implicancia que podemos tener. Claro, ¿no? Y además eso también permite hacia el que llega la identificación de alguna manera, ¿no? Claro que sí, o mismo también el cine permite para muchas personas, permite a muchos por ahí poder terminar de decodificar situaciones, circunstancias que por ahí a través del relato, la transmisión oral no queda claro, qué sé yo, hay tantos ejemplos, por ejemplo, algo que nos toca de cerca a los uruguayos, la tragedia de los Andes, ¿no? A través de los relatos, a través de la divulgación, de la transmisión, de las historias, con todo eso que tiene toda esa construcción del relato a través de distintas percepciones que van generando una transfiguración de la realidad. Muchas personas, luego de ver la película, sobre la base del texto viven, pudieron ver realmente, pudieron ponerse en el lugar del otro, pudieron de repente empatizar a través de una circunstancia y comprender de repente muchos hechos tergiversados, muchos hechos por ahí desfigurados, que les permitió verse enfrentados a una realidad, ¿no? El poder ponerse en los zapatos del otro a través de la visualización directa de esas, de las imágenes, ¿no? Claro. Entonces, la peripecia humana está llena de circunstancias que evidentemente el cine se ha encargado de mostrar, de documentar. El valor testimonial para poder ver las cosas tal como fueron. Si vemos, por ejemplo, películas filmadas durante la Guerra Civil Española, durante las distintas batallas de la Segunda Guerra Mundial, hasta instancias de la Segunda Guerra Mundial que se desarrollaron acá, en el Uruguay. Ahora el 17 de diciembre, por ejemplo, se cumplen 79 años de la famosa batalla del Río de la Plata. La primera gran batalla naval de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló acá entre Punta del Este y el tramo que conduce hacia Montevideo. Y todo eso está documentado y permite de repente ver a través de la imagen lo que realmente fue la dimensión trágica de ese episodio, de repente menor en cuanto a costo humano y dolor respecto del resto de la conflagración, pero que gracias al cine podemos de repente dimensionar en la medida de lo justo, ¿no? Claro. Cómo fueron las cosas. O al menos acercarnos, O al ¿no? menos acercarnos. Porque siempre que uno ve una película o lee un libro, igual, como bien tú decís, ponerse en la piel de otra persona no es fácil.
No es fácil porque no hay como la persona que vivió ese momento, esa guerra, esa circunstancia, de qué lado de la trinchera estuvo, cuáles fueron las condiciones por las que pasó. A veces es muy fácil juzgar, Muy fácil. tirar piedras, pero no es tan fácil ponernos en el lugar del otro, porque mirar una película, leer un libro, quizás nos acerque. Sí. Yo estoy de acuerdo que nos va a acercar y abrir la cabeza, pero igualmente es difícil estar plenamente en el lugar del otro, es casi, Claro, te diría, porque, claro, bastante complicado, hay vivencias, valga el término, hay situaciones, hay emociones como el dolor, el amor y la muerte que son intransferibles y que las podemos remedar, nos podemos aproximar, podemos de repente hasta interpretarlas a través de las imágenes o de la lectura, pero qué sé yo, el que lee La Guerra y la Paz seguramente va a tener una visión bastante aproximada, pero nunca, ¿no? O Por quién doblan las campanas, claro. O mismo La cabaña del tío Tom, que todos en algún momento leímos en la infancia, que un poco muestra lo que eran las vicisitudes de la opresión racista y esclavista en los tiempos de la Guerra de Secesión norteamericana, y es muy difícil. Es muy difícil. Pero escuchándote y haciendo y un poco volviendo a esta relación que estamos tratando entre lo que tiene que ver con la psicología, el arte, el cine, de alguna manera cuando uno entra en el mundo artístico y se deja sorprender por un libro, por una película, por una obra de teatro, por cualquier manifestación artística, abre la cabeza de pronto a una nueva circunstancia, a un nuevo aprendizaje también, ¿no? Y también creo que motiva ese espíritu cuestionador y de seguir aprendiendo, que me parece importante en el hombre, que no se pierda eso, ¿no? Claro, o sea, estimula la creatividad, estimula la búsqueda, y sobre todo aquellos autores, como mencionábamos, como Ray Bradbury, que de repente pertenecen a un grupo de escritores que iban más allá de la utopía, eran más bien, digamos, lo contrario. Ellos trataban de salir al encuentro de las miserias humanas, ¿no? Claro. De la distopía, ¿no? Distópicos, ¿no? Pero igual aún en la miseria humana hacían grandes obras de arte. No tengas duda, y grandes enseñanzas y grandes, vamos a decir, podríamos decir, instancias de aprendizaje. Y de reflexión. Y de desarrollo de un espíritu crítico reflexivo. Ver, qué sé yo, películas como Apocalipsis Now, ¿no? O películas de repente como La Naranja Mecánica, de trama psicológica intensa, profunda y removedora. Que ahora me la pongo a pensar, y al lado de Las cosas que vemos no es nada, pero fue una película revolucionaria en su momento. Claro. Y ahora la miras y decís, al lado de Las cosas que vemos no es nada. Claro, no te hace ni efecto. El cine refleja una época. Yo, por ejemplo, viendo las otras veces de vuelta la película Woodstock, que la habré visto, no sé, unas 18 veces, porque en la época de la dictadura pocos espacios había para el rock y todo eso, pero en el cine Liberty, que ahora ha devenido en templo, no sé, de una de las iglesias, era una película de culto, entonces 2x3, y la daban durante meses y años, los sábados en trasnoche, y era un punto de encuentro, era un pretexto la película, era un pretexto la película para poder identificarse un poco con ese espíritu, vamos a decir, de resistencia y resiliencia que se generaba a través de la música que se tocaba en esa película. Claro, hoy por hoy vemos Woodstock, que en su momento fue algo revolucionario, y parece, no sé, una reunión de fin de año de un jardín de infantes, ¿no? Al lado de lo que son hoy los recitales y todo eso, ¿no? Pero todo el efecto que tenía en cuanto a lo que transmitía y lo que promovía, y cuántos de nosotros nos inspiramos
en alguna película, en algún recital, a través de un libro, para poder ir delineando nuestro perfil artístico, profesional y bueno, y nuestra consolidación como seres humanos también. Qué importante. Miro el reloj y se nos fueron unos minutos, Jorge. ¿Qué vamos a hacer, es un André? placer. Lo lindo pasa rápido, dicen. Sí, no, lo entretenido. Lo bueno pasa rápido, decía Einstein también. Sí, sí, sí. Un segundito. Quisiera hacer mención, mandar un saludo a Carmen, precisamente, Sí. que ahora viene, por la auspiciosa presentación del libro en el cual ella tuvo arte y parte. Muy bien. Y realmente con todos los merecimientos, ¿no? Ella se ha granjeado el respeto y la valoración de todos los lectores, y bueno, un justo reconocimiento a una pluma magnífica, ¿no? A tener en cuenta. ¿Cómo no? A la de ella, y voy a sumar a la de Fernando Silva, su esposo, que también presentó su libro, y ambos son dos escritores maravillosos y dos seres humanos también muy maravillosos. bien. Así que sumo a tu saludo. ¿Cómo no? Al de Fernando, ¿Cómo que no? también hizo su presentación. Pero por supuesto. Así que vaya nuestro saludo para ambos. Totalmente. Un placer como siempre. Muchas gracias, Jorge. igualmente para mí, Andrea. Hacemos una breve pausa. Vivencias.